y no me ha quedado en realidad mucha oportunidad para revisar el- el, la ortografía de esto. Así de que ah, después voy a hacerle los ajustes y si el hermano Manuel creo comparte esto, entonces ya tenerlo mejor revisado y de esa forma ustedes lo puedan tener. Bien, voy a compartir entonces pantalla. Veamos. Y tenemos ahí, hermanos, pues el, oh, no sé, creo que aquí, bueno. En la primera parte del capítulo 1 que se estudió ya, Mateo presenta a los judíos la evidencia de que Jesús es hijo de David y lo hace por medio de presentar la genealogía de Jesús. Es importante notar que ninguno de los adversarios de Jesús objetó la genealogía. Por lo tanto, la evidencia, amados hermanos, es contundente. Jesús es hijo de David y legítimo heredero del trono de David, su padre, como ya se había estudiado. En la última parte del capítulo 1 y en lo que va del capítulo 2, todo el capítulo 2, Mateo narra el nacimiento de Jesús y presenta evidencias basadas en las escrituras del Antiguo Testamento que demuestran que en Jesús se cumplen las profecías en relación a su nacimiento. De esto se encargó en el estudio nuestro hermano Mario Moreno. Ahora, hermanos, en el capítulo 3, Mateo introduce el ministerio de Juan el Bautista como precursor del rey que venía. Recordemos que el reino de los cielos se está ofreciendo a los judíos y por eso Juan es quien viene preparando el camino de ese rey. Jesús inicia su ministerio personal aquí en Mateo capítulo 3, según nos narra él, así de que estamos en el umbral del inicio del ministerio de Jesús. Y al igual que los otros evangelios, Mateo señaló el principio del ministerio público de Jesús con la predicación de Juan el Bautista. Así que nosotros vamos a buscar Mateo capítulo 3, en donde encontramos la historia. Vamos a Mateo capítulo 3. Dice entonces allí de la siguiente manera, Mateo 3, 1 al 12, que va a ser la primera parte de nuestro estudio y después continuaríamos con el resto de lo que es del capítulo 3. Dice entonces Mateo 3, 1 al 12. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano
y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Así que aquí tenemos la narración de Mateo tocante al inicio del ministerio de Juan el Bautista y por lo tanto, ¿verdad?, de Jesús. Vamos a iniciar con el texto de Mateo 1:1, que dice que en aquellos días Juan el Bautista apareció, llegó. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Queremos notar primero, hermanos, lo que Mateo no nos dice de Juan el Bautista. Primero, no nos dice de dónde vino. Si nos fijamos bien en el texto, solamente nos dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto, que llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá. No nos presenta de dónde él viene, de dónde apareció. Solamente ya lo presenta haciendo su obra, predicando en el desierto. En Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 80, Lucas nos dice de la siguiente manera: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Esta es la información que Lucas nos presenta acerca de Juan en cuanto a dónde él vivió. Dice que vivió en lugares desiertos hasta el día que apareció en público. No hay más información en el Nuevo Testamento acerca de Juan en relación a dónde estuvo durante su niñez y adolescencia y juventud. Simplemente nos dice el texto que él vivió en lugares desiertos y luego así fue hasta que apareció, ¿verdad?, en público a Israel, como dice ya Mateo 1:1, predicando en ese lugar. Otra cosa que no nos dice Mateo, absolutamente nada de Juan, es en relación a la familia de él. Como notamos ya, solamente lo presenta ya viniendo predicando en el desierto de Judá. Pero según Lucas en el capítulo 1, en el versículo 36, y aquí quiero citar las notas de nuestro hermano Wimporten sobre Mateo, dice que según Lucas 1:36, Elizabeth, madre de Juan, era parienta de María, la madre de Jesús. Pero no se puede afirmar que Juan y Jesús eran primos hermanos. Quizás hemos escuchado mucho acerca de esto, de que Jesús y Juan eran primos hermanos. No se puede probar eso, porque Lucas, la información que nos da respecto a Elizabeth y a María es que eran parientas. En Lucas 1:36, la palabra parienta, subgenis, no necesariamente significa una prima, sino simplemente una parienta. Y esto lo dice A.T. Robertson en su comentario al Nuevo Testamento en griego. Así que, bueno, encontramos sí que había cierta familiaridad entonces entre Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y María, la madre de nuestro Señor. Lo que no podemos afirmar, como ya decíamos, es que eran primos. Otra cosa que no nos dice Juan el Bautista es que, bueno, siempre en relación a la familia, Lucas es también quien nos dice que, o nos informa que el padre de Juan el Bautista era Zacarías. Y Zacarías era sacerdote de la línea sacerdotal de Abías. Y también nos informa Lucas que Elizabeth era una de las hijas de Aarón. Así que Juan era de la línea sacerdotal. Al igual que su padre, él podía ofrecer servicios en el templo como sacerdote.
Para quienes desean considerar los pasajes relacionados a esto, pueden ver Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7, y también Primera de Crónicas capítulo 24, versículo 10. De hecho, puede ayudar a leer todo el capítulo de Primera de Crónicas 24. Esta es la información, ¿verdad?, que Lucas presenta o nos da acerca de la familia de Juan el Bautista. La madre de Juan y Jesús y la madre de Jesús eran parienta. El papá de Juan el Bautista, Zacarías, era de la línea sacerdotal de Abías. Y nos dice también de que entonces Elizabeth era una de las hijas de Aarón. Así que estaban en la familia y Juan era de la línea sacerdotal. Interesante esto porque el lugar donde él viene predicando no fue en el templo, sino que Mateo nos dice que apareció en el desierto, donde el plan era atraer a todas las personas hacia ese lugar y alejarlos seguramente eh, de la influencia de los líderes religiosos de la época, que influían muy negativamente en la gente. El escenario, como ya hemos visto, es en el desierto. Dice de que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Cuando nosotros pensamos en el desierto o vemos esta palabra, inmediatamente se nos viene a la mente un lugar completamente árido, seco y deshabitado totalmente, pero en realidad no se trata de un desierto completamente deshabitado, sino de una parte del país no tan habitada, no tan poblada como las demás. Habían muchas aldeas ahí y Juan entonces apareció en esos lugares predicando acerca del reino. En Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 3, nos dice que él fue por toda la región contigua al Jordán. Así de que ubicar exactamente el lugar o los lugares por donde Juan se movía predicando es muy difícil. Sabemos de que había muchas aldeas allí y muchas ciudades, o algunas ciudades menos que en el resto del país, pero eh, él se movía en esa área contigo al Jordán predicando. Y como decíamos, la razón del desierto pudo haber obedecido precisamente, en primer lugar, a la necesidad de atraer a la gente hacia ese lugar, lejos de la influencia de los líderes religiosos, y por otro lado, aprovechar el río Jordán, que era un lugar donde había suficiente agua para poder bautizar, ya que él venía bautizando a la gente que se arrepentía. Juan el Bautista es el cumplimiento de una profecía. Dice el versículo 3 de Mateo capítulo 1, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas su senda. Mateo dice que esa profecía se cumple en Juan. Él identifica a Juan entonces como aquel del cual habló el profeta Isaías en el capítulo 40, en el versículo 3. En Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 17, les invito a que busquemos Lucas capítulo 1, en el versículo 17, se nos dice allí, hermanos, de que hablando de Juan, irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y en el versículo 76 dice de la siguiente manera, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Así que Juan el Bautista es identificado tanto por Mateo como por Lucas como aquel que cumple la profecía de Isaías 43 y es quien vendría con el espíritu y el poder de Elías
para preparar el camino del Señor. Juan el Bautista, cuando fue cuestionado por los judíos acerca de si él era Elías, eh, él respondió que no lo era. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 21 hasta el versículo 23, dice, hermanos, de la siguiente manera: él confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, dice el versículo 21, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy Elías, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan era consciente de que él era el cumplimiento de la profecía de Isaías y que él no era Elías o la misma persona que Elías, sino que él venía, como ya leíamos en Lucas, él venía con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor. En otras palabras, es como si en Juan, ¿verdad?, diera cumplimiento a lo que Elías venía a hacer, o en Juan el Bautista se cumple la obra de Elías. Así de que este era el trabajo de él y él era consciente de esa realidad. Él reconoció que en él se estaba cumpliendo esa profecía y por eso él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eh, los judíos, hermanos, esperaban a Elías y que él viniera primero. Y en realidad esto ellos lo interpretaban al leer en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, en el versículo eh, 5 y 6. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, que dice de la siguiente manera: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Así de que los judíos, al interpretar este pasaje, entendían de que el profeta Elías tenía que venir primero. Cuando Jesús fue transfigurado, los apóstoles estaban inquietos con esto porque ellos sabían que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Y por esa razón preguntaron a Jesús sobre este asunto. Leamos entonces en Mateo, en el capítulo 17, Mateo 17 y los versículos 9 hasta el versículo 13. Mateo 17, 9 al 13. Mientras descendían del monte, Jesús le ordenó diciendo, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él, dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces los discípulos, dice el versículo 13, entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Como podemos ver, la respuesta de Jesús fue muy clara para Pedro, Jacobo y Juan. Ellos entendieron muy bien que se refería a Juan el Bautista. Ellos comprendieron entonces este asunto de una manera muy clara. Juan el Bautista es el Elías que había de venir.
no la persona misma de Elías, sino que iba a venir con el poder y espíritu de Elías para hacer la obra para la cual Dios lo había enviado, la cual a saber es preparar el camino del Señor. Y esto les quedó a estos discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, muy claro en esta oportunidad. Queremos hablar, hermanos, acerca de las características principales eh, de, del ministerio de Juan el Bautista. Así de que, en primer lugar, Juan habló claramente sobre el pecado. Si leemos en el versículo 2, vemos de que Juan enseñó acerca del arrepentimiento. Mateo capítulo 3, en el versículo 2, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él está mandando, enseñando al pueblo de Israel acerca de la necesidad de arrepentirse. Esto es porque ellos han pecado. Juan entonces, al hablarles del arrepentimiento, les está señalando al mismo tiempo sus pecados. Les está indicando: ustedes han pecado, el pueblo de Israel ha pecado, todos han pecado y todos necesitan arrepentirse. Él está llamando a la gente a un arrepentimiento, pero enseñó que el arrepentimiento ha de ser evidenciado por sus frutos. En el versículo 8 dice de la siguiente manera: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Juan estaba demandando de las personas no solamente un cambio en su manera de pensar, un cambio en su manera de ver las cosas. Juan está realmente demandando un cambio más profundo, un cambio que tiene que ver con cambiar el corazón y dar frutos dignos que demuestren esos cambios. Cualquier persona, hermanos, puede hacer actos buenos y por diferentes motivos, pero recuérdese de que el arrepentimiento es un volverse a Dios. Es decir, Dios es quien tiene que apreciar en nuestro corazón ese cambio y ver esos frutos eh, que vamos a producir a causa de haber cambiado nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Yo puedo hacer buenos frutos, por ejemplo, dar a los necesitados, pero ¿qué es lo que me motiva a hacer eso? Dios sabe cuáles son mis motivaciones en mi corazón. Yo puedo estar asistiendo fielmente a las reuniones de la iglesia. ¿Qué es lo que me motiva? Dios es el único que conoce a profundidad eso en mí. Ahora, si mis motivos no son buenos, aunque esté haciendo cosas buenas, entonces Dios sabe de que eso no tiene nada que ver con frutos dignos de arrepentimiento. A quien yo debo convencer de que he cambiado mi manera de pensar es a Dios, y los frutos van a demostrar, van a evidenciar ese cambio. Así que Juan no solamente le dice a la gente: cambien su manera de pensar, no, en realidad cambien tan profundamente que Dios pueda ver ese cambio y evidencien ese cambio por medio de buenos frutos, de buenas obras. También él advirtió a los judíos a no confiar en ciertos privilegios. Noten en el versículo 9: no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Los judíos eran muy jactanciosos en cuanto a que ellos eran descendientes de Abraham, y que por esa razón, por ser ya descendientes de Abraham, entonces ellos ya eran parte del reino de Dios. Juan les dice: no confíen en eso. No podemos confiar nosotros en que, bueno, mi papá es cristiano
es predicador, o ah, tengo una familia que es muy religiosa y entonces creo yo de que puedo confiar en eso para poderme justificar delante de Dios. Dice la escritura que no. De ninguna manera Juan el Bautista enseñó eso a esta gente para que no confiaran en el hecho de ser ellos descendientes de Abraham. Dios puede levantar, dijo, hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que tenemos esta advertencia de no confiar en privilegios como los que los judíos confiaron y se enorgullecían de ello. Es un grave error. Otra de las cosas que podemos notar en el ministerio, en la predicación de Juan el Bautista, es que él habló acerca del Señor Jesucristo. En los versículos 11 al 12, dice él, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. El que viene era el rey. Y Juan enseñó acerca del reino y advirtió a todas las gentes de que este que venía después de él, que es el rey, es mucho más poderoso que él. Podía bautizar con el Espíritu Santo. Más adelante, nosotros podemos desarrollar esta enseñanza acerca del bautismo en el Espíritu Santo y más cuando leemos en el libro de los Hechos. Jesús podía dar el Espíritu Santo. Juan no podía hacer eso. Así que Juan dice, el que viene es más poderoso que yo, tiene mayor autoridad que yo, pues es el rey sobre su reino. Y él puede hacer cosas que yo no puedo. Una de esas cosas, dice Juan, es que él puede bautizar con el Espíritu Santo. Otra de las cosas es que podía salvar. El que viene tras de mí es mucho más poderoso porque también puede salvar. Él habla de recoger su trigo en el granero y habla de aquellas personas que van a ser entonces consideradas por el Señor por haberse arrepentido, puestos en una posición diferente. Los puede salvar. De eso está hablando en los versículos 11 y 12. Pero también podía condenar. Y esto es importante porque Juan sabía que toda la gente estaba acudiendo a él y lo tenían en muy alta estima. De hecho, mucho tiempo después de que él murió, muchas personas seguían considerándose discípulos de Juan y ha sido muy impresionante en la obra y el ministerio que hizo. Y todas las personas, como nos dice Mateo, acudían a él, venían a él donde él estaba en el desierto enseñando. Pero él no se quedó con la gloria, ni habló de sí mismo, sino que más bien presentó al Señor Jesús tal y como era el propósito de su ministerio. Él dijo que era más poderoso que él. Eso haber llamado poderosamente la atención de todos los que le estaban escuchando. Él podía hacer cosas que el que venía después de él podía hacer cosas que Juan no podía hacer. Entonces, está dirigiendo a las gentes hacia Jesús. Está dirigiendo a las personas hacia, hacia el Señor, hacia alguien a quien no conocían todavía, pero que él dice, bueno, es mucho más poderoso que yo, los va a poder salvar, pero también va a poder condenar. Es interesante esta actitud de Juan. Otra característica principal de su ministerio es que Juan habló claramente sobre el terrible castigo
que espera a los que no se quieren arrepentir. Él dice en el versículo 12, en el versículo 12, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Y fíjense bien, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paga en fuego inextinguible. ¿Ves? Entonces, ¿de qué está hablando él? Él está hablando de una ira venidera. Dios eh, va a castigar de una manera terrible a aquellas personas que no quieran arrepentirse, que no estén dispuestos a cambiar su manera de vivir, que no quieran volverse a Dios. De eso Juan estaba hablando. Hoy en día la gente no quiere escuchar acerca de esto mismo y han suavizado las enseñanzas del evangelio en relación al castigo eterno, a la ira venidera, pero Juan no lo hizo. Juan habló firmemente acerca de esto. Él sabía, hermanos, él sabía que eh, iba a venir sobre los que no se quieren arrepentir de sus pecados una ira muy grande de parte de Dios. Él enseñó de que iban a ser considerados como paja y que al igual que la paja iban a ser echados en un fuego que nunca se apagará. Son cosas que la gente hoy en día en realidad no quiere escuchar. Quieren escuchar un mensaje bonito, suave, agradable, pero ira venidera, ser considerados como paja y luego hablar de un fuego inextinguible, de un fuego que nunca se apagará. Cómo puede ser posible eso? Juan dijo, así es, y eso es lo que va a suceder. Él habló claramente entonces del castigo y de lo terrible que va a ser para los que no se quieren arrepentir. Pero Juan enseñó también, hermanos, acerca de la esperanza de los que se arrepienten. Si ustedes notan bien, él habla de que son como trigo, son de valor, son preciados, no como la paja que no vale nada, que no es de valor alguno. En cambio, el trigo es de mucho valor, es preciado. Entonces, aquellos que se arrepientan vienen a ser muy apreciados por el Señor, son de gran valor para Él y serán juntados como trigo en el granero. Es decir, serán puestos a cubierto en el día de la ira. Esto nosotros lo podríamos entender bien como cuando vinieron las plagas sobre Egipto, cómo Dios protegió al pueblo de Israel de la ira que desató sobre Egipto y sobre el faraón. Dios los puso a cubierto a ellos. Y también a Noé. Podemos ver eso, cómo Dios puso a cubierto a Noé en el arca. Él lo protegió, lo salvó. Mientras que al resto de la humanidad fueron tratados como nada. Simplemente Dios en su ira los castigó de una manera muy terrible, pero puso a cubierto de esa ira a todos aquellos que estuvieron dispuestos a, a caminar con Él, a vivir con Él, a actuar de la manera que Él quería que actuaran. Así de que esta es una esperanza muy grande. Juan no solamente vino hablando entonces acerca de castigo terrible para aquellos que no se quieren arrepentir, sino de una gran esperanza que trae consuelo a aquellos que se arrepienten porque saben que son muy preciados, que serán juntados y puestos a cubiertos en el día de la ira. No serán afectados. Es un gran incentivo para que las personas determinen arrepentirse. Pero también Juan, recuerde, se venía hablando acerca del reino y estos iban a entrar en el reino. Es en ese lugar ellos estaban protegidos de la ira. En ese lugar, los que vengan a ser parte de ese reino están libres de la ira venidera. Así que era importante que ellos entonces actuaran conforme a lo que Juan
venía enseñándoles para que pudieran estar a salvos. Otra de las características es que Juan afirma y confirma aquí la deidad de Jesucristo. Nótese usted, notemos allí de que él habla en el versículo 11 y 12. Dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Jesús tiene que juzgar entre uno y otro. Y para juzgar de una manera correcta y perfecta, sin equivocarse, entonces nosotros sabemos que solamente Dios puede hacer eso. Si Jesús puede hacer un juicio entre quién es paja y quién es trigo, entonces Él es el juez y tiene la capacidad de juzgarnos. Y de eso es precisamente lo que Juan está implicando aquí. Jesús es un juez. Cristo juzgará y condenará a los desobedientes. Y por lo tanto, entonces, Él es Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 22, dice allí Jesús: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Esto es porque está en la capacidad de juzgar, porque Él sabe, conoce todas las cosas de una manera perfecta, de la misma forma que el Padre. Lamentablemente, hay quienes niegan hoy en día de que Jesús sea Dios igual al Padre. Pero Juan está implicando aquí que si Jesús es el juez, que Él tiene el poder para juzgar, es porque conoce perfectamente bien el corazón, la mente de todos, para poder hacer un juicio y poder determinar el destino final de las personas. Entonces, si Él puede hacer eso, indiscutiblemente, hermanos, Jesús es Dios. No debemos olvidar esta enseñanza de que Él es Dios. Se afirma hoy en día: no, Él no es Dios, es un hombre bueno, pero no es Dios, o es un profeta, o es un Dios inferior al Padre. Pero Jesús mismo aquí en Juan 5:22 está diciendo que Él, al igual que el Padre, puede juzgar, y por esa razón el Padre le ha confiado al Hijo todo juicio. De modo de que no se puede negar de ninguna manera con estas afirmaciones que se hacen, que Jesús sea igual a Dios. Bien, hermanos, en conclusión, vivimos en una época en que hay mucha enseñanza falsa, ¿verdad? Y entonces hay mucho peligro espiritual. Aprendemos de estas lecciones que Juan estaba enseñando al pueblo de Israel. Nosotros también aprendemos que debemos permanecer fieles al Señor Jesús. Las mismas cosas que Juan anunciaba son las cosas que precisamente debemos creer. Debemos creer de que va a haber un día de juicio. Debemos de creer de que hay salvación para los que se arrepienten. Debemos de creer que Jesús es Dios. Debemos creer de que eh, hay un reino y que el plan y el deseo de Dios es que formemos parte de ese reino. A medida que Mateo avanza en su evangelio, él continúa hablando acerca de ese reino y presentando ese reino del cual Dios quiere que todos nosotros vengamos a formar parte. Eh, Todo predicador fiel debe ser como Juan. Como podemos notar, Juan habló del pecado y no se limitó a simplemente hablar de temas de amor,
para caer bien a la gente. El mensaje de Juan en realidad hizo que él se ganara muchos enemigos. Incluso Herodes se convirtió en un enemigo muy tremendo para Juan, muy peligroso para él. Y sin embargo, él no dejó de predicar y de enfatizar lo terriblemente dañino que es el pecado y de llamar a la gente al arrepentimiento. Eh, no está bien ser un predicador entonces que solamente hable de amor y de cosas bonitas y no quiera tocar el tema del pecado y de llamar a la gente al arrepentimiento. Debemos de ser como Juan. Él cumplió con su misión. Él preparó el camino del Señor. Él hizo aquello que Dios le mandó. Trajo a muchas personas hacia Jesús. Muchos de los apóstoles de Jesús antes habían sido discípulos de Juan el Bautista. Entonces es importante que nosotros entendamos de que servimos a Cristo y que al igual que Juan el Bautista debemos de servirle con lealtad, con humildad y conducir a los perdidos a Jesús y no tratar de ganarlos como para que sean seguidores nuestros. Eh, entonces, si hacemos que las personas se conviertan en seguidores nuestros, habremos fracasado. Hemos fracasado miserablemente en aquello para lo cual hemos sido puestos como predicadores. Y esto es para conducir a las personas a Jesús. Hacer de la misma manera que hizo Juan el Bautista. Entonces, hermanos, pues gracias por su atención. Y este era el tema que había entonces preparado para ustedes en esta oportunidad y espero haya sido de edificación. Hay muchas cosas, hermanos, que obviamente habrán